Refuah Shleimá a los enfermos, consuelo a los dolientes. Estimados Javerim y Javerot, Shalom Ubrajá, que no escuchemos malas noticias como la de tu amiga allí en Madrid, que le han estafado. Vamos a lo nuestro. Los textos de la Torá siguen el camino recto que marcan las enseñanzas de Dios. Lo recto se valora como correcto y lo torcido se desprecia como si fuera perverso. Esto parece ser una realidad absoluta, lógica, no necesita mayor explicación. Porque esa cualidad se establece tanto en la acción como en el pensamiento. Pero, por el contrario, la búsqueda de la sabiduría de Coelet es especialmente expresada en un lenguaje que otorga mayor valor a la tortuosidad y no a la rectitud, pero no necesariamente esa curvatura y esa falta de lógica resultan ser siniestras ni malévolas. Suena raro, pero ya lo hemos visto en más de una oportunidad y si Dios nos permite lo seguiremos viendo con mayores ajustes. Coelet utiliza palabras e imágenes de giro para expresar tanto lo que ha experimentado en su vida como lo que ha aprendido sobre el mundo y cómo la circularidad y la falta de raciocinio son un elemento no solo del pensamiento de Coelet, sino también de su estilo. Nosotros no vamos a seguir a Emmanuel Kant, que dijo que de la madera torcida de la humanidad no se hizo nunca nada recto. Nosotros intentaremos demostrar hoy lo contrario. ¿De qué manera del mal se puede hacer el bien? Y lo vamos a hacer abordando por medio de la intertextualidad un tema muy importante, que es el tema de Shogeg y Shegagá, lo que no es intencionado, lo que sí es accidental y lo que sí es adventicio en la conducta de los seres humanos y en nuestro caso en la conducta tal cual como aparece en la Torá y cómo rebota como si fuese un eco en Coelet. Nosotros vamos a tener que revisar las faltas comunitarias no intencionales, las faltas individuales no intencionales y las faltas individuales intencionales. ¿Por qué? Porque en el trasfondo de lo que nosotros estamos viendo en Coelet, ya lo hemos visto, aparece el caso de los meraglim, de los exploradores. Y después de dar una gran vuelta por este concepto, llegaremos quizás a más de una clase, pero cada uno podrá comprobar sin mucho esfuerzo de cómo funciona este mecanismo de pensamiento de Coelet. Bishgagá, Shogeg, será desarrollado hoy para demostrar el diálogo que Coelet mantiene con la Torá. Eso por un lado, y por el otro, para ubicar el pensamiento de la Torá y de los sabios rabínicos sobre el tema que sigue vigente hoy en la legislación de los países más modernos, porque Bishgagá es un concepto de toda la jurisprudencia y de toda la legislación de nuestro tiempo. Una vez más nos encontramos con Bemidbar 15, que proporciona el segundo apoyo para la interpretación de la sofisticada interacción de Coelet con ese pasaje en 11.9, presentándonos la conexión intertextual en 4.17. ¿Qué dice Coelet? Capítulo 4, pasuk 17. Cuando vayas al templo, vigila tus pasos. Si te acercas, hazlo para escuchar y no para ofrecer sacrificios propios de necios que ignoran que obran mal. Aquí hay un juicio. ¿Quién obra mal? El necio. Quien es inteligente, desde el punto de vista de la lógica, no puede obrar mal. En el capítulo 5, pasuk 6, nosotros entendemos que no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de su voz y que destruya la obra de tus manos? Este pasuk
pareciese ser un manual sapiencial de la religión. Muy claro, pero muy claro, no dejes que tu boca te haga pecar. Estamos hablando de las promesas, de los votos, de los nedarim. Y luego no te justifiques diciendo que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje por tu voz y que destruya las obras de tu mano. Ahora, en el mismo Bemidbar, en el capítulo 15, en el pasuk 26, nos encontramos con un texto que todos conocemos y que decimos por lo menos 3 veces seguidas en la mayor parte de los rituales, una vez por año, y nada más y nada menos que en la noche de Kal Nidre. ¿Y qué nos dice Bemidbar 15:26? Venislach lechol hadat bnei Israel velager agar betocham ki lechol ha'am bishgaga. Venislach lechol hadat bnei Israel velager agar betocham ki lechol ha'am bishgaga. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es un error, un yerro de todo el pueblo. Hay una contradicción en este pasuk, y la contradicción en este pasuk es así. Si lo que le pasa a la comunidad y a quienes viven dentro de la comunidad, aunque no pertenezcan a lo mismo, y si queremos extenderlo para dar a la palabra ger la traducción de prosélito y converso, si nosotros estamos pidiéndole a Dios que perdone, ¿por qué le tenemos que decir que es bishgaga, que fue sin querer? ¿Acaso él sabe o no sabe que fue sin querer? Y si fue sin querer, ¿por qué tenemos que pedirlo? Deberíamos saber que en forma automática aquellas personas que hacen algo sin querer, lo hicieron sin querer, por lo tanto, no hay nada que perdonarles. O sí, o cuando uno hace algo sin querer, está haciendo algo sin querer, queriendo, como dicen los niños. Javerim y Javerot en Coelet 5:5 habíamos leído: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Esta frase se repite exactamente en Bemidbar 15:25. En realidad debería decir la frase de Bemidbar 15:25, que dice mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, se repite en Coelet. Y ahí es donde nosotros, en la Torá, vamos a ver la legislación sobre las ofrendas por pecados involuntarios. ¿Pecados involuntarios necesitan ofrendas? Si no tuvo la culpa. ¿Y qué dice la Torá? El Cohen hará expiación por toda la congregación de los israelitas y serán perdonados, ki shgagai, porque lo que hicieron fue involuntario, excepto nosotros querramos manipular la conducta humana frente a Dios y decir que dado que la conducta equivocada es únicamente una posibilidad de necios, porque como dijimos hace un instante, una persona inteligente no puede hacer algo exprofesamente mal, entonces vamos a decir que cuando alguien actuó como necio e hizo algo malo, tiene obligatoriamente que entrar en la categoría de lo involuntario. El pasuk Jafei dice en hebreo, Vejipera Cohen, al kol hadat bnei Israel, venislach lahem ki shgagai, vem heviu et korbanam ishel Hashem, vechatatam lifnei Hashem al shiggatam. Es decir, lo que habíamos dicho hace un instante. Aquellos que actuaron involuntariamente equivocándose van a traer su ofrenda por su error. Una vez más, los eruditos, los estudiosos que notan la conexión se han contentado con tratar el pasaje de Bemidbar como una ley aislada.
Se ha pasado por alto el hecho de que está situado en Bemidbar 15, no solo el mismo capítulo al que Coelet alude más tarde, sino también el capítulo que sigue la narración de los meraglim, de los exploradores, de los espías, en Bemidbar, capítulos 13 y 14. Sin embargo, este contexto vuelve a ser esclarecedor para la interpretación de este pasaje. Habíamos dicho ya que si aceptamos que los espías o de los exploradores, los meraglim, aquellos que iban a pie, ¿verdad? Que no usaban la cabeza, sino que pensaban con los pies, hablaron y dijeron lo que dijeron, lo más probable es que hayan dicho la verdad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál fue el error sin querer de ellos? ¿El tono? ¿La evaluación? ¿O lo que ellos esperaban encontrar era algo que les chocó cuando lo vieron? Quizás estaban esperando encontrar un lugar completamente desprovisto de personas fuertes, de manera tal de que en ese mismo momento podrían haberle dicho a Moshe: ingresemos, no va a haber absolutamente nadie que se nos resista. Vamos a aclarar por un instante el concepto de Bishgaga. Para eso vamos a regresar nuevamente a Coelet 5:6 que acabamos de leer. No permitas que tu boca te desfavorezca y no alegues ante el mensajero que fue un error, sino teme a Dios. De lo contrario, Dios puede enojarse por tu charla y destruir tus bienes. Y vayamos ahora en el mismo Coelet al capítulo 10, pasuk 5. Hay un mal que he visto bajo el sol como error que procede del gobernante. He aquí un mal que he visto bajo el sol tan grande como un error cometido por un gobernante. Y miren, Javerim, si dejamos por un instante el Tanaj y nos vamos a Ramban, a Nachmanides, nada más y nada menos en Vaikra 4:2, que dice: Vaidaber Hashem el Moshe leimor, daber el Bnei Israel leimor, nefesh ki techeta bishgaga mikol mitzvot Hashem asher lo teasena veasa meachat meena. Habló Hashem a Moshe diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, por error, bishgaga, en alguno de los mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, o dicho de otras maneras, si un alma peca por error, dado que el proceso del pensamiento se centra en el nefesh, vamos a regresar por un instante al texto hebreo. Daber el Bnei Israel leimor nefesh ki techeta bishgaga. El alma que comete un error. Claro, el alma de un ser humano, pero la Torá, que no tiene ningún concepto sobrante, nos está hablando del quien pecó sin querer, es el nefesh. Es decir, traducimos nefesh como alma. No conozco una mejor traducción, excepto alguno de vosotros la pueda aportar, sobre nefesh. Y es el alma el que comete el error, no el hombre. La escritura de la Torá menciona aquí nefesh. La razón de las ofrendas para el nefesh que se equivocó es que todos los pecados, incluso si se cometen involuntariamente, dice Ramban, Nachmanides, producen una mancha particular en el alma y constituyen una mancha tal cual que el alma solo es digna de ser recibida por el rostro de su creador cuando está pura de todo pecado. ¿Por qué? Porque hay una mancha que quedó en el espíritu. Ahora traduzco nefesh como espíritu.
Repitamos, la razón de las korbanot, de las ofrendas, para el alma que se equivoca, es que todos los pecados, incluso si se cometen involuntariamente, producen una mancha particular en el alma y constituyen esa mancha. Y entonces, mientras esa mancha esté, el alma solo es digna de ser recibida por el rostro de su Creador cuando a través de las korbanot se limpia de todo pecado. Pero no estamos hablando de la mancha en la psiquis que regresa cada tanto en el espíritu de cada uno de nosotros, ganando fuerza pese al antimanchas que usemos. Es la culpa, es el recuerdo del error, por más que nos hayamos arrepentido o excepto nos hayamos arrepentido tan fuertemente que conseguimos quitar la aureola que quedó de ese error, sino que estamos hablando quizás de algo más fuerte, algo que contradice a primera vista el concepto popular de lo que significa la teshuvá. Si no fuera así, entonces todos los tontos del mundo, los necios que nombramos más arriba, merecerían presentarse ante él sin necesidad de ningún corbán. Es decir, de que, escuchando a Ramban, a Nachmanides, aun cuando una persona por torpeza se equivoca, le queda una manchita. Es por esta razón que el alma que yerra trae un corbán a través del cual se vuelve digno de acercarse a Dios que dio el mandamiento. Es a causa de esto que la Torah menciona aquí nefesh. Nuestros jajamim han interpretado nefesh, un alma, y esta palabra se usa para incluir también a los prosélitos y a los esclavos. Ahora tenemos aquí una novedad, que nefesh comprende, es un término comprensivo, no solamente para aquellos que nacieron dentro de la comunidad judía, sino aquellos prosélitos e incluso aquellos que trabajan en la esclavitud, enseñándonos así que ellos también están bajo la obligación de traer esta ofrenda, ya que el término nefesh es inclusive de ellos también. Pero también nos dice algo más fuerte, que las acciones hechas bishgagá son universales, que no es una posibilidad dada para aquellos que quieren cumplir con la Torá, sino sea cualquier acción ética que está prescrita o que incluso de aquellas acciones que no están prescritas y que por lo tanto no están sancionadas por la ley, que quedan manchadas en una marquita de la cual hay que hacer algo para borrarlas. Javerim y Javerot, ¿de qué estamos hablando? Bueno, les pregunto, ¿hasta ahora está claro lo que estamos diciendo? ¿Hay algún comentario que deseen hacer? Lisa, por favor. Rav, que no me quedó claro si lo de necios solo se acepta como una especie de torpeza en función de lo involuntario o solo porque está vinculado en este caso respecto de Coelet y respecto de Bemidbar al concepto de Shgagá. No, porque necio a veces es usado despectivamente, ¿no? En el lenguaje. Es decir, el necio es como si lo hiciera a propósito, es un necio. Mira, vamos a conformarnos borrando necio y llamándolo torpe. Perfecto. Pero el concepto que yo quería darles era un concepto mucho más rígido, en el sentido de que únicamente una persona particularmente torpe puede transgredir. Una persona normalmente normal, dotado de una inteligencia media, promedio, desde el punto de vista de la lógica,
no debería ser capaz de transgredir nada porque iría contra su persona. Y no solamente contra su persona, sino contra todos aquellos que le rodean, porque el daño trasciende también a su persona y se va a todos los que están cerca. ¿Alguien más? Larisa. Javi, ¿no podríamos tomar Nefesh como cuerpo físico, siendo la Neshama el alma? No entendí. Nefesh, usted ha comentado que era un alma, pero yo lo poco que he estudiado creo que era un cuerpo físico. Se puede extender la traducción de Nefesh como cuerpo físico. Sin embargo, Marisa, ¿por qué insistí yo en traducirlo de otra manera? Porque la Torá muy bien podría habernos dicho Ish. Hombre o mujer, ¿verdad? Y no usar el concepto de Nefesh que no aparece por lo general dentro de un contexto que tiene que ver con las faltas y el pecado, o en este caso los yerros involuntarios. ¿Alguien más? Sí, no, que muchas veces traducimos Nefesh como persona, o sea, ni cuerpo ni alma, sino la persona. Por eso, es como en español también decimos a veces, había 500 almas. Estamos diciendo en realidad había 500 personas. Entonces, muchas veces Nefesh se usa también en ese sentido, porque es verdad que Neshama lo identificamos más con alma, pero Nefesh sería la persona que incluye las dos cosas. ¿Sí? Creo, por lo menos así lo conozco yo, pero Raf, yo tenía una pregunta. Hay una suposición aquí de que lo moral y lo racional van de la mano. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona es lógica no puede transgredir. Si hay una coherencia entre la inteligencia y la ética, aún pensando por un instante en el derecho natural, y ahí volvemos con el ser humano de cómo nace y cómo se hace, y qué trae encima, y qué pasa cuando está dentro de la matriz, aprendiendo con los angelitos toda la Torá, antes de recibir el golpe debajo de la nariz, que le va a borrar todo. Algunos recibimos un golpe muy fuerte, porque tal cual como decían luego los griegos, o antes todavía los griegos, el conocimiento está allí, si no, no se podría adquirir. Entonces, queremos suponer de que el alma nace, y denle ustedes, no me tomen la palabra alma como participante de lo que hablamos hace un instante, deberíamos decir si es medianamente inteligente, habría algunas actividades que no debería hacer. Por ejemplo, no debería jugar al loto, sabiendo que las posibilidades de ganar son prácticamente nulas, y no estaría colocando de su dinero. Si es una persona relativamente normal, no cruzaría la calle jamás por las bandas de las cebras, que así las llaman en Madrid. No sé, supongo que en Sudamérica no se llaman las cebras, sino que esperarían, o quien conduce el automóvil no frenaría sobre la línea donde está pasando alguien o alguien que intenta cruzar. Y doy ejemplos vulgares que tienen que ver con nuestra conducta diaria. Ya no hablemos de cosas más importantes. Yo no podría pensar que si un líder de una nación inteligente va a enfrascarse en una guerra cuyo precio va a pagar todo el mundo. Debe ser necio. Y no pensaría jamás que un dirigente político meta las manos en el presupuesto para beneficiarse. Porque ¿para qué lo necesita si tiene por lo general un buen salario? Entonces, podríamos decir que aquellos que transgreden ex profeso tienen un problema, tienen fallada la matriz cerebral.
Yo sé que es muy difícil afirmarlo, bueno, pero juguemos un poco a esa posibilidad. Marisa levantó la mano, Raf. No, perdón, era un aplauso. Ah, ok. Perdón. Hay otros temas que podríamos desarrollar, pero vamos a volver a lo nuestro, porque esto es sumamente atractivo y nos engancha muy bien. Javerim y Javerot, yo les preguntaba antes de que ustedes opinasen, ¿de qué estamos hablando? Nuestra búsqueda por la comprensión entre los lazos de Coelet con la Torá nos trae a reflexionar el choque conceptual entre la filosofía jurídica de la Torá y del Tanaj y la filosofía contemporánea sobre el tema Shgagá, que traduciremos nuevamente, intentaremos traducir como dolo inintencional, error, contrasentido, desacierto, equivocación, inadvertencia, descuido. Tan arraigado aparece en la conciencia el problema del fin, que cuando el conocimiento de la realización de un acto vituperable, cualquiera, delictivo o no, llega al hombre, este inevitablemente formula la pregunta, ¿por qué? ¿Qué me empujó a hacerlo, a actuar así? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Volviendo al concepto de que una persona inteligente no va a equivocarse. Porque una persona inteligente, haga lo que haga, va en búsqueda de lo que Pirkei Avot dice a Roeta Nolat, el que ve lo que va a traer como consecuencia, o cuál es el objetivo de lo que se propone. Entonces, ¿qué me empujó a hacer tal cosa, a actuar así, bajo cuya mera curiosidad aparente palpita la inquietud valorativa de la búsqueda del motivo? ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Que si no hay un motivo de daño, de maldad, entonces obligatoriamente todo lo demás tiene que ser bishgagá. Y volvemos al versículo de Bemidbar que nosotros decimos en la noche de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el hombre quiere instintivamente determinar la gravedad del hecho y para conseguirlo no solo tiene en cuenta aquello que es en su objetividad, sino también aquello que es su psique. Y puesto que la experiencia diaria enseña que el mismo acto material puede ser bueno o malo, moral o inmoral según el fin por el cual fue realizado, es necesario e interesante sobremanera investigar el valor estrictamente jurídico que ha de atribuirse al motivo psicológico determinante de la conducta cuando ésta plasma en un hecho tipificado en la ley penal. Voy a tratar de explicarme en lenguaje más simple. Si yo tomo una persona que está sentado junto a mí y le hago una tracteoctomía, una tracteoctomía, ¿cómo se dice? Ayuda. Traqueotomía. Gracias, Marisa. Traqueotomía, porque se me da la gana. Entonces, estamos haciendo algo terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fin es simplemente herir al que está allí. Pero si hacemos la traqueotomía en un caso extremo, cuando una persona sin ello no puede seguir respirando, esa misma actitud se convierte en una actitud heroica, ¿verdad? Maravillosa, fantástica. Entonces, todas las legislaciones, aparte de los casos de consideración específica del motivo y del juego de las atenuantes y agravantes comunes, han tenido en cuenta tal orden de ideas cuando, con la elasticidad de la pena que oscila, por lo general, estamos hablando de los esquemas jurídicos modernos, entre un máximo y un mínimo dentro del derecho penal, han reconocido la posibilidad de que dos delitos, no solo objetivamente iguales, sino también subjetivamente iguales en cuanto a la voluntariedad del evento, se presenten con caracteres subjetivos diferentes.
Para explicarme mejor o para enroscar y volver más complicado lo que estamos viendo, como veremos ahora, el motivo es tenido en cuenta desde las primeras manifestaciones escritas de la función que hoy denominamos justicia penal. Si, por ejemplo, tomáramos el código de Hammurabi 4, vamos a leer ahí: el que se presente como testigo por grano o por dinero. O si nosotros tomamos el Manava Dharma Sastra, que es el código de Manu 8.255, el que por maldad afirme que esta muchacha no es virgen. Pero lo evidente, primario, instintivo, elemental de la consideración del motivo y su implícito reconocimiento, argumento cómodo para articular una defensa, es precisamente una de las causas que dificulta la determinación de la importancia real, científica y legislativa que al fin de la responsabilidad penal debe atribuirse al motivo, materia dominada por la incertidumbre, la imprecisión de los conceptos y por los criterios más dispares. Por lo tanto, el estudio del motivo del obrar humano implica siempre una valoración ética de quien valora, y por tanto no cabe valoración alguna jurídica del motivo del delito con una concepción amoral del derecho. La consideración del elemento ético en el ordenamiento jurídico es, pues, una cuestión previa, preliminar a todo juicio, y se aplica también en las acciones que se hacen bishgagá, porque en la legislación nuestra, en la legislación hebrea, aparece la valoración del motivo más restringida que en el anterior código examinado, sea el de Hammurabi o el de Mantú, y en un plano ético-religioso. En referencia al aspecto subjetivo del delito en general, aparece sobre todo la afirmación de un principio notable: la rigurosa responsabilidad, la rigurosa personalidad de la responsabilidad penal. El padre mismo no responde de la obra del hijo. Según lo vemos en Dvarim 24:16, lo vemos en el primer libro de Melahim 14:6-2, en el libro de Yehezkel 13:20. Ello supone un progreso de la legislación judía respecto al derecho babilonio, en el cual el hijo pagaba con la vida la culpa del padre. El hijo pagaba con la vida por los errores del padre, establecieron los códigos de nuestros vecinos anteriores al momento de la entrega de la Torá. Los textos que parecen contradecir ese principio son más bien afirmación o promesa de la ira divina que verdaderas sanciones penales. Para eso hay que ver Ezequiel 23:23, etc. Sí, Marisa, ¿tú levantaste la mano o me pareció? Sí, Rabí, ¿cuál es la diferencia entre valoración ética y valoración jurídica? Claro, Porque... la parte jurídica es lo que aparece en el código. Y el principio general es que toda acción que no aparece penada en el código no puede ser penada. Todo delito para nosotros que no está legislado no es delito. Puedo darles un ejemplo. Es decir, en el transcurso del tiempo se dieron épocas en las cuales ciertas acciones no eran delictivas y de pronto aparecen serlo. Por ejemplo, el aborto, que en algunas legislaciones aparece con una pena, pero cuando no está la pena en el código, nosotros podemos, si queremos, decidir si es un acto ético o no es un acto ético. Y si ya estamos en eso, Marisa, podremos analizar con total claridad la diferencia de concepto entre el judaísmo
y el cristianismo, particularmente el catolicismo, sobre el mismo tema del aborto. Podemos plantear otro tema más, que es la eutanasia. Podemos plantear el tema del trasplante de órganos. Si no está escrito en ningún lugar que no se puede quitar a nadie por la fuerza un riñón, excepto se aplique otra norma, heridas, daño, dolor, costo, etc. Si alguien toma un niño en Guatemala, lo desaparece, le quita el riñón, lo cose, lo devuelve a su hogar y ese riñón se vende, o en el caso de la venta, que nosotros todavía hoy no tenemos claro si desde el punto de vista ético se puede cobrar por la donación de un órgano. Si no aparece en el código, en cualquier código, nosotros estamos hablando de la Torá, si no aparece en la Torá, si no aparece en una decisión de la jurisprudencia de Sheilot Utshuvot, si no aparece por decisión consuetudinaria de Batei Din, esa acción no puede ser penada. Nosotros podemos condenarla aplicando una ética que también necesariamente, y ese es otro tema que deberíamos ver, está fundamentada o no está fundamentada en la escritura, porque si no, ¿de dónde sabemos que nuestro juicio intuitivo es un juicio ético o nuestro juicio intuitivo es una proyección de lo que nosotros consideramos, consciente o inconscientemente, ventajoso para nosotros? Y si nosotros vamos a decidir lo que es ético o no, a partir de qué ventajas nos trae, automáticamente estamos hablando de algo que no puede ser incluido dentro de lo que es el pensamiento moral. Es un tema muy serio, Javerim, Javerot, este es un tema muy, pero muy serio, que por otro lado nos enseña a nosotros hasta qué punto el ordenamiento jurídico de la Torá no solamente estaba adelantado a su tiempo, de eso podemos suponer que no hay ninguna duda, sino que sus ecos siguen teniendo actualidad en nuestros días. ¿Alguien más, aparte de Marisa? Yo no estoy viendo a nadie más. Ok. Entonces, él planteaba que en determinados lugares del Tanaj hay algunos principios en los cuales ciertas normas, ciertas acciones son condenadas como una promesa de la ira divina, del enojo divino, pero no están incluidos en el código de lo que nosotros llamamos las 613 mitzvot. Ahora, nosotros tenemos que saber distinguir el dolo en el sentido romano del término, que significa astucia, fraude y engaño. Cuando dice la Torá, quien golpea a un hombre queriendo matarle, ese será muerto, tal cual como aparece en Shemot 21:12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas, oigan bien, Javerim y Javerot, el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Esta referencia aparece más fácilmente planteada en el libro de Devarim, cuando nos dice que si un hachero levanta el hacha para cortar un árbol y se le cruzó en ese momento alguien, o se le cayó el hacha de su mano, y ese hacha mató a una persona, estamos hablando de una acción bishgagá. ¿Y qué es lo que hace la Torá cuando se trata de un acto como ese bishgagá? Ofrece algo sumamente interesante que hasta ese momento, por lo menos que yo sepa, no existía, y que luego
tampoco existió, por lo menos durante mucho tiempo, porque era de aplicación en el territorio de Israel y con el territorio que se le agregó cuando las 2 tribus y media decidieron quedarse fuera de lo que era Eretz Kenán, que es ciudades de refugio. Si una persona mata sin alevosía, sin querer, quizás porque Dios lo puso ahí, si es que llegamos a pensar filosóficamente que Dios en ese momento decidió que ese señor tiene que morir y de esa manera, cosa que obviamente tenemos que tomar con mucha precaución y con muchas pinzas, entonces va a tener que ir a refugiarse en ciudades, particularmente para que no le alcance la mano de los vengadores, que en ese caso no van a dudar mucho en tratar de averiguar si lo hicieron porque el hacha se cayó o no se cayó, y van a ir como sucede hoy día en nuestros días, tan comúnmente en Oriente, que siempre saldrá un vengador de la familia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces continuamos con Shemot, pero si alguno se ensoberbeciere, Perdón, Raf, Galia levantó la mano. va a callar. No, un poco para redondear, digamos que este acto que acaba usted de comentar sobre el que mata en forma Vishgagá sería también, es algo inintencional, por eso, bueno, son creadas las ciudades de refugio. Estaríamos dentro del mismo concepto, es este concepto que dijimos al principio, que es el nefesh el que cometió el error, y de alguna manera va el que esta persona va a la ciudad de refugio y de alguna manera también tiene que enmendar algo estando en esa ciudad de refugio, no solo para protegerlo de que no lo maten, sino para reflexionar sobre lo que pasó, porque cuando hacemos algo inintencional, en algún punto, por más que yo diga fue inintencional, yo también me tengo que repreguntar qué me pasó. Muy bien, Galia, gracias por llegar a ese extremo que me obliga a mí a apartarme del libreto para continuar con lo que tú dijiste. La norma dice que el asesino inintencional va a quedar ahí hasta que muera el Kohen Gadol. Y en ese momento se produce una especie de indulto que le permite salir, y si el heredero o el vengador lo quisiera dañar, entonces tiene que ser castigado con la pena de muerte. Quizás para indicarnos, como dice Devarim, en el lugar donde aparece un cadáver que no se sabe quién fue el asesino y a qué tribu, a qué zona, a qué ciudad pertenece, y deben salir los ancianos y los Kohanim y decir, Yadenu lo shafuet adam hazeh, nuestras manos no han derramado esta sangre. Y la pregunta es, ¿acaso podemos pensar de que los sabios y los líderes de las tribus lo mataron? Y la respuesta que dice la Gemara es terrible, ¿verdad? Por un lado bellísima, por otro lado dice que si hubiera un buen gobierno, no se producirían crímenes. Si los Kohanim cumpliesen con su deber, hiciesen su obra con santidad, de su ejemplo de santidad, la gente aprendería a tener mucho cuidado y tomar millones de precauciones para evitar que el hacha se escape de sus manos. Y cuando hablo del hacha que se escape de sus manos, hablo de cualquier otro accidente que eventualmente se podría dar. Porque la pregunta es si los accidentes son siempre fuerza mayor o si hay algún ingrediente inconsciente, algún tornillo flojo que hizo que las manos en ese momento no sean lo suficientemente fuertes para mantener aferrado el hacha simbólico, ¿verdad? Y no matar. Entonces tenemos aquí algo sumamente interesante. Lo que dice Galia, que la persona entonces debería tener la posibilidad
de reflexionar, no hay ningún lugar mejor que esa especie de cárcel que es la ciudad de refugio, porque si bien van a andar sueltos por la calle, sabe perfectamente que si sale de los límites de la ciudad de refugio, su vida no vale ni un centavo. Avanzamos. Hoy tenemos otro tema. Adelante, Rafa. Bueno, distinguimos el dolo en el sentido romano del término astucia, fraude, engaño, diciendo quien golpea a un hombre queriendo matarle será muerto. Vimos esto, pero si alguno se ensoberbeciese contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. De la simple culpa, quien mata a otro por error, sin conciencia y sin voluntad. Es decir, que nosotros tenemos aquí algo muy interesante. Si alguien es un asesino con intención, es terrible lo que dice el pasuk, si nosotros lo queremos interpretar más ampliamente de la letra. Y va corriendo al altar, busca refugio en la iglesia, busca refugio en el Bet Knesset, porque de ahí no lo van a sacar. La Torah dice, lo quitarás de mi altar. Es decir, ese modelo que antes era común, y entonces, o de la embajada, ¿verdad? Es decir, va a entrar en la embajada y va a lograr que no lo puedan tocar y no lo puedan sacar, y hoy día vemos hasta qué punto le puede pasar un accidente a alguien que entra a una embajada a hacer algún tipo de trámite, y de qué manera los enormes, grandes líderes del mundo perdonan al instigador y al asesino, porque ya eso tampoco tiene mayor valor. O quien en nuestros días, también en nuestros días, porque el caso de Khashoggi también es de nuestros días, de pronto bombardea los depósitos de alimentos después de firmarse una tregua. Entonces, vamos hasta aquí y avanzamos un poco más. Casos de culpa son considerados también la omisión de la debida cautela en la custodia del animal. Hoy vimos con Ethel, por ejemplo, un perro suelto y un dueño suelto que con mucha confianza en su perro, cuando salió disparado la primera vez, le gritó y le insultó y el perro volvió y luego se distrajo para encender un cigarrillo y el perro volvió a salir disparado. O el caso de excavar pozos sin cubrirlos, que hoy excavar pozos sin cubrirlos lo podemos extender. Nosotros sabemos el principio del Ifnei Vera Titen Michol, ¿verdad? De una persona invidente no le coloques ningún obstáculo que se caiga. Todo eso, cuando de tales hechos se deriva o se puede derivar potencialmente algún daño para otro. O, en el mismo Shemot 21, 28, 36, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero, inmediatamente el pasuk 29 dice, pero si el buey fuera corneador desde tiempo atrás, la Gemara va a hacer referencias, ¿verdad?, a un toro o a un buey que embiste, y a su dueño se le hubiese notificado y no lo hubiera guardado, no lo hubiera encerrado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado. Hasta aquí lo mismo que en el caso anterior, pero su dueño también morirá. Si le fuese impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija conforme a este juicio, será con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Voy a omitir parte de estos ejemplos porque creo que el ejemplo, este caso ya fue comprendido, pero quien quiere verlo puede ir nomás a Shemot, Éxodo 21, los Psukim 28-32.
Es de advertir que, reconociendo lo excesivo de esta sanción, se admitía la composición pecuniaria. Un caso de fuerza mayor se encuentra en Devarim 22, 25, 27, que dice: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Este principio, Haverot, este principio Haverim, fue aplicado cuando en los pogromos se producían violaciones de los cosacos a las mujeres del pueblo, presentándose un problema jurídico religioso, si esas mujeres que fueron violadas podían seguir conviviendo con su esposo, y si esos niños nacidos, en épocas en las cuales no había ninguna manera de comprobarlo biológicamente, eran hijos legítimos o no eran hijos legítimos. Entonces tenemos aquí una extensión bastante más grande que otra vez voy a avanzar porque estoy viendo el reloj y se nos va realmente el tiempo sin haber, cosa que lamentablemente sucede demasiado seguido en estas reuniones, poder avanzar y terminar el tema en su totalidad. Voy a saltear, por lo tanto, ejemplos de lo que sucede cuando, yo qué sé, homicidios cometidos por defender la independencia y libertad de la patria, homicidios cuando aparece un falso profeta y de pronto habla en nombre de Dios, lo que leímos en la Torá, en Israel hace tan poco, Parashat Pinjas, y también en la Golá, cómo debe actuar, qué es lo que se debe hacer en este tipo de casos. El hurto, en el cual el móvil del lucro parece elemento esencial, ya que en numerosos textos se insiste sobre la condición de que la cosa sea vendida o de otro modo directamente disfrutada. El delito cometido por el juez que por dinero dicta sentencia injusta. Entre los motivos discriminantes, es decir, los motivos que hacen legítima o penalmente impune una acción que originándose en causas diversas sería criminal, y existen numerosos textos de ejecución del precepto religioso. Célebre es la matanza ordenada por el mismo Moshe cuando, descendiendo de la montaña, después de haber recibido las leyes, encontró al pueblo abandonado a la orgía y adorando el becerro de oro. Una institución típicamente nuestra, en la que algunos quieren ver el precedente de la ley de Lynch, que es el deber de reaccionar con inmediata violencia contra el que trata de apartar al pueblo de la fe tradicional. Les explico de dónde viene la palabra linchamiento, ya que estamos en ello. Entre todas las formas de justicia propia, la más tristemente famosa es el linchamiento. La autoría del término se atribuye a Charles Lynch, que nació en 1736, que fue un cultivador de tabaco en Virginia y coronel de la milicia local durante la Guerra de Independencia. Él se erigió en juez de forma improvisada para defender las minas de plomo esenciales en la fabricación de municiones, enfrentando a la apremiante necesidad de dar respuesta a un peligro inmediato, impartió una justicia tan sumaria como intransigente y utilizó él mismo la ley de Lynch para designar los métodos expeditivos necesarios contra las personas malintencionadas, ya fueran traidores o mineros revoltosos. En esta forma primordial del linchamiento, la sanción aplicada se basaba en el arbitrio de los representantes del establishment y no en un conjunto de normas y procedimientos impersonales.
Y eso estará recogido en Devarim 13:1-9, cuando se refiere al falso profeta que excita al pueblo a abandonar la fe del Padre. Deberá ser muerto al instante. Me detengo aquí para darles oportunidad de que podamos aclarar lo que quedó oscuro y prepararnos para la próxima reunión, si Dios quiere. Bakasha Jabrim, ¿hay alguien que quiera preguntar, comentar? Sí, Galia. Pregunta, el informe de los 10 Meraglim, ¿lo podríamos tomar como una falsa profecía o una incitación a la rebelión? Yo porque ahí me tomo un poco del versículo de Devarim que usted acaba de decir, ¿no? Porque si no, ¿qué fue lo de ellos? ¿Fue sin querer? ¿Fue un estado de ánimo? ¿La mirada de ellos? Es muy difícil poder ahora averiguar y saber qué fue lo que condujo a los líderes en ese momento a decir lo que dijeron. Es muy difícil entender por qué había que enviar personas a ver. ¿Y a ver qué? A ver si el territorio que había que tomar estaba muy bien defendido, o si era fértil, era bueno. ¿Y qué importancia tiene si Dios nos sacó de Egipto para llevarnos ahí? ¿Y para qué lo tenemos que saber? Hay una lección, a mi gusto, muy profunda en eso, en cuanto, entre otras cosas, tenemos que ver la torpeza de Moshe. ¿Acaso Moshe debió haberlos enviado? ¿Por qué mandó Moshe a los líderes de las tribus cuando mandar a un grupo de 12 personas era obvio que iban a ser descubiertos, y no hacer lo que hizo su discípulo Yehoshua cuando envió únicamente 2 espías, ahí sí la palabra es espías, a la ciudad de Jericó, donde se alojaron en el murete o en el muro de entrada, en la hostería de esa señora que luego les ayudó a fugar y que luego se incorporó. La señora se llamaba Rahaf, para quien lo olvidó, para estar con nosotros. Aquí pareciese ser que el error de Moshe, por un lado, era no se manda a gerentes, no se manda a jefes de tribus, a intendentes, a ministros, a ir a ver si vamos o no vamos a conquistar algo, porque ellos están engordando en el sillón. Y solo moverse del sillón e ir a ver ya implica gran sacrificio. Ellos estaban acostumbrados que Moshe decidía por todo, y ahora él les pone ante sus rostros la necesidad de que empiecen a actuar. Y bueno, es un poco molesto todo eso. Y ellos ven los frutos y los traen. Claro, ¿y qué pasaba con ellos? En una de las tantas interpretaciones, que son infinitas, Galia, cualquiera de nosotros que se incline por una respuesta a tu pregunta está tomando partido entre todos los intérpretes y exégetas, e incluso en lo que yo mismo había dicho la vez pasada, que en definitiva lo que ellos querían era no tener que luchar y querer estar en el paraíso del cual habíamos sido expulsados. Y el regreso al paraíso significaba no hacer ningún esfuerzo. Mientras que Caleb y Yoshua dijeron, no importa nada, vamos a luchar, y únicamente la tierra de Israel así lo exige. Únicamente tiene que quedar claro de que los milagros del desierto se acaban, la maná ya no va a caer, o el maná no va a caer más del cielo, hay que plantar, sembrar, regar, cosechar, fertilizar, hay que luchar porque hay enemigos por todos lados. Se acabó, nos echaron del paraíso y tenemos que conquistar la vida. Nos sacaron del vientre materno y nosotros lloramos y lloramos porque hasta respirar nos cuesta llenar los pulmones de oxígeno cuando hasta ahora no lo debimos hacer.
a todos estos Askanim, a todos estos líderes políticos que la ley del menor esfuerzo les muestra el camino, se los envió, a ellos había que enviarlo, había que enviar a alguien que entendiese la milicia, o quizás había que enviar a gente del pueblo, simple gente del pueblo. Es decir, que aquí hay un problema que es mucho más complejo para nuestro análisis. Y aquí nosotros tenemos que volver al tema de la culpa, consciente o inconsciente. Cuando la culpa consciente implica un resultado que, siendo posible, el autor no acepta porque confía en sus habilidades, y nuestra conclusión más importante es que el hecho propuesto para análisis existe homicidio en su forma culposa o inintencional, ya que en la actuación no existe una indiferencia frente al resultado posible, sino una imprudencia. Porque lo que hicieron los enviados, los 10 que hablaron contra la conquista, lindaba con la posibilidad de demoralizar al pueblo de tal manera que no hubieran podido ingresar jamás a la tierra prometida. No en vano, en lugar de ingresar tan rápidamente después del pecado del becerro de oro, al primer año o al segundo año de la salida de Egipto, toda esa generación tuvo que esperar 40 años. En definitiva, los mataron antes de que puedan entrar a la tierra. Y aquí nosotros podemos ver de que no hubo simplemente un error, un yerro, sino que hubo dolo y culpa, y de eso los podemos imputar. Y la pregunta es si también dentro de los errores que hizo nuestro gran maestro Moshe, ¿podemos incluir ese o solamente el haber golpeado la piedra? Rafa, hay una pregunta en el chat. Léela, por favor. Si hay tiempo, tengo una pregunta sencilla. ¿Cómo influye el Yetzer Hará en la gradación de la responsabilidad de la persona en relación con la conducta Shogeg y Mesid? Pregunta José Manuel. José Manuel, tú sí dices una pregunta sencilla, ¿verdad? Y esta parece ser la menos sencilla de las preguntas que alguna vez alguien pudo hacer. No sé, yo creo que el Yetzer Hará, que es nuestro amigo, y es nuestro amigo porque el Yetzer puede ser Yetzer Tov, es decir, el instinto, la parte de la creación es lo que permite que nosotros nos reproduzcamos. Es decir, es el ingrediente más importante del principio de la Torá de reproducirnos. Y la pregunta es, ¿en qué momento se hace mal Yetzer? En el momento de la responsabilidad sobre Shogeg, es decir, inintencional, y Mesid, intencional. No sé, la verdad no sé lo que contestar, José Manuel, porque para mí me resulta muy difícil hacer valer al Yetzer Hará cuando nosotros lo tenemos como compañero permanente, y la pregunta es si acaso la diferencia entre Shogeg y Mesid es si tuvimos fuerza suficiente para poder espantarlo y no caer en las trampas que nos va a tender siempre, que son muy seductoras. En definitiva, el Yetzer Hará es la seducción para que nos topemos con la cabeza contra la pared. No sé, es un tema que muy bueno, que sería bueno que todos puedan pensar y traernos respuestas quizás la semana próxima. Yo no tengo respuesta categórica. A lo mejor alguno de ustedes sí, pues adelante. ¿Alguien quiere comentar, responder? Sí, Marisa, adelante. Perdón, Rabí, simplemente que me chocó mucho la frase de si hubiera buen gobierno,
se cometerían menos crímenes. ¿Buen gobierno para quién? Porque hoy en día, como está polarizada la izquierda y la derecha, pues lo que es bueno para uno no es bueno para otros. Mira, Marisa, es muy fácil definir lo que es un buen gobierno a partir de esto. Que permita que todos coman, que permita que todos tengan techo. Porque el ejemplo concreto de una persona muerta en el campo, traviesa, sin estar cerca de ninguna ciudad o de ningún poblado, es porque nadie le dio refugio. Y nadie le dio refugio porque el Estado no educó a la gente que tiene que cobijar a los necesitados. Lo dejaron colgado en la calle. No son los ocupas, sino un principio estatal a dos niveles, a nivel de la educación a la ciudadanía y a nivel de crear hogares para ancianos, hogares para huérfanos, hogares para refugiados, Marisa. ¿Qué está pasando con los refugiados? No solamente cuando están en el mar, en las pateras, muriendo y sus cadáveres aparecen flotando, mujeres embarazadas y bebés, sino cuando ya llegan a las costas. ¿Qué pasa en la frontera de España y Marruecos? ¿Qué pasa con los refugiados en estos momentos de Ucrania? ¿Qué pasa con refugiados de los países africanos que nadie quiere y que llegan a llenar, por ejemplo, el sur de Tel Aviv? Y a ninguno de nosotros nos gusta estar por ahí, pero tampoco nosotros pensamos que tenemos que recibirlos y darles alimento. Un buen gobierno, un mal gobierno, no me refiero a la política, sino fundamentalmente a un gobierno que pueda dar al ciudadano, al ser humano, lo mínimo para poder subsistir. Alimentos, techo, educación, salud pública. Aquellos que no vacunaron a tiempo a sus ciudadanos o compraron vacunas que no servían por razones políticas, ¿a cuántos miles asesinaron? Claro, sus manos no dispararon la bala, pero permitieron la muerte. ¿A cuántos que no asistieron a las personas al principio del corona, cuando no había dónde internarlos y no se les ocurrió establecer hospitales militares o de colocar a las personas enfermas en lugares donde puedan ser atendidos? Podría ser toda una lista. Y estoy hablando del bien común, no estoy hablando de derecha de izquierda, porque tanto la derecha como la izquierda en muchos espacios fallan. ¿Qué hacen con los desocupados cuando la desocupación crece? ¿Qué hacen con la política salarial? ¿Qué hacen? Etcétera, etcétera. Y entonces nosotros ahí podemos claramente decir cuál es un buen gobierno o un mal gobierno, independientemente de su color político. ¿Qué hace aquel que da derechos humanos de manifestación o reprime a todos aquellos que se oponen? Y reprime matándolos. No sé si quedó claro, Marisa. Sí quedó claro, Rabí, pero esos principios los tienen todos cuando empiezan. Todos quieren hacer una buena labor social, todos quieren que todo vaya top. Marisa, yo estoy hablando de una realidad y no me lleves a un terreno de especulación, porque para especulador me basto solo y podríamos empezar a especular sin límite. Detengámonos por un instante. Las autoridades tienen responsabilidades cuando toman el poder y cuando dejan el poder, y en la mitad también, y muchos años después cuando se levanta el velo de lo que sucedió cuando empezaron. Y estoy viendo el reloj y se nos está haciendo muy, pero muy tarde, y algunos de los Javerim tienen otras obligaciones. Javerim, Javerot, mil gracias. Muchísimas gracias. Seguimos, si Dios quiere, especulando, ensayando, encontrar soluciones y tratando de terminar de ver estos puentes para poder tomar otros temas muy, muy precisos, que quizás hagamos eso la próxima semana ya,
olvidándonos de la extratextualidad, para tomar ejemplos de psukim de Coelet y ver cómo los podemos interpretar también fuera del contexto del Tanaj en su totalidad o del Talmud. Así que muchas gracias, que tengan ustedes una buena semana y el viernes empezamos un mes, que sea un mes con bendición. Amén. Gracias, Chao a Rab. todos.